Hey, qué rollo, qué tal, bienvenidos a otro diario creativo. Ya saben que mi nombre es Alejandro Valencia, a.k.a. Valencia Creative. Créanme que estoy trabajando en cómo mejorar el intro. No estoy muy convencido de todo esto después de tantos episodios o capítulos. Pero nada, hoy quiero abordar con ustedes un tema que me ha estado resonando en la cabeza los últimos meses, más que nada, porque como he estado creando contenido y he estado haciendo como más cosas que están como a la vista de otras personas. Entonces creo que es un tema como bastante interesante y relevante, y en el cual he estado como que estando focus como que en eso. Y la verdad quisiera hablar con ustedes sobre si tenemos que seguir las tendencias populares, ya sea en el rubro en el que estás. Ya saben que yo hablo siempre desde el enfoque del diseño, o realmente buscar ser auténticos en nuestros proyectos. Es como que este tema en el que le había estado dando vueltas en mi cabeza. Creo que en el mundo, al menos del diseño y la creatividad, como que constantemente te enfrentas como a esta disyuntiva, ¿no? O saber qué decisión tomar, si realmente dejo de un lado todas las tendencias y trato de enfocarme solamente en ser auténtico en mis proyectos, o quito la autenticidad de mis proyectos pero me mantengo como en las tendencias para poder generar y estar ahí en los ojos de la industria, ¿no? Creo que es una decisión bastante difícil que como creativos y diseñadores tenemos que tomar en el día a día, pero creo que es importante. Y ahora sí, como que hablando del tema, siento que todo se va a basar, o que entendamos realmente es en entender como las ventajas y las desventajas como que de una y otra. Y como siempre les digo, mi palabra no es ley, eso es lo que yo realmente considero y lo que yo pienso al respecto, ¿no? Entonces, si concuerdas con mi punto de vista, chingón. Si no, pues déjame en los comentarios para ver de qué manera podemos rebotar puntos y a lo mejor encontramos como que un nuevo enfoque a pesar de que tengamos la diferencia, ¿no? Creo que una de las ventajas de seguir las tendencias o de seguir las cosas populares que hay en el rubro, o al menos en el diseño, o en lo que sea que tú trabajes, es que las tendencias pueden ayudarte más que nada a mantener que tu trabajo se mantenga como que arriba, o se mantenga popular o relevante, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque igual las tendencias ya son populares, ¿no? O si lo vemos ya sea en Instagram, en TikTok, en YouTube, lo que sea, si haces el contenido que ya es muy relevante o muy popular, pues es muy probablemente que tu proyecto o que tu trabajo se mantenga ahí arriba por lo mismo, porque pues ya es popular, ¿no? Es parte de ahí. Entonces, las tendencias populares pues por alguna razón se llaman así, entonces pues como que resuenan mucho más en la audiencia, entonces es por eso que hay mucha gente más que se sube como a ese barco de las tendencias, ¿no? Otra de las ventajas que al menos yo le encuentro como que al seguir las tendencias es pues que te permiten abrirte la puerta al mercado mucho más fácil o sencillo, por así decirlo, que si lo haces o sea, que si lo haces de la otra manera. ¿Por qué? Porque pues eventualmente si lo sigues tendencias, pues te vuelves como un poco más comercial, por así decirlo. Entonces es mucho más fácil que los clientes y la audiencia conecte contigo de alguna forma. Pero, pues así como existen las ventajas, que son estas que yo considero, pues también existen las desventajas. Entonces, creo que el problema de seguir con las tendencias, es que como son tendencias y como son cosas que están ahí arriba, duran muy poco, o al menos los últimos años siento que las tendencias antes duraban mucho más tiempo, siento que conforme pasan los años las tendencias se vuelven mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque el consumidor, la audiencia o los clientes consumen cosas demasiado rápido, entonces suele pasar como súper rápido. Entonces, una de las ventajas es que encuentro que lo que es popular hoy, muy probablemente en 2 semanas no va a ser popular. Entonces, tu trabajo se va a sentir de alguna u otra forma como desactualizado, o se va a sentir de una forma en la que pues ya no es popular, porque igual eso ya pasó. Entonces se va a sentir como que está viejo, por así decirlo. También siento que si te la pasas siguiendo solamente las tendencias en todo lo que hagas, pues tu trabajo de alguna u otra forma va a perder esa identidad que tenía al principio, o que realmente deberías buscar en tu proyecto. ¿Por qué? Porque la gente te va a conocer como que, este güey es el que se la pasa siguiendo tendencias, o solamente hace lo que está como hypeado en el momento, ¿no? Y realmente no va a haber una conexión como con tu identidad de, este vato hace este trabajo chingón, ¿sabes? O sea, simplemente te van a conocer. ¿Por qué? Pues porque haces lo que realmente está ahí como en tendencia, que siento que tampoco está tan chido, ¿no? Entonces, esos son como los puntos negativos que le encuentro yo al seguir nada más hacer tendencias. Pero ahora sí como que brinquemos al otro lado de la moneda, que es
ser full auténticos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ventajas de realmente dedicarnos a hacer puras cosas que realmente sean auténticas o que representen lo que somos como creativos o como diseñadores? Creo que la autenticidad, por así decirlo, te permite hacer o crear, más bien no hacer, sino crear un trabajo o un proyecto único y distintivo, o sea, que realmente refleja quién eres tú como diseñador o quién eres tú como creativo. Entonces, o sea, creo que esa es una de las mejores ventajas que le encuentro yo a tratar de ser como súper auténticos en nuestros proyectos. Porque pues obviamente eso te puede llevar a construir una marca personal o un proyecto personal que realmente se sienta sólido o que realmente se sienta que tiene unas bases muy muy firmes. Auténtico, entonces siento que cuando eres lo suficientemente auténtico hace que tu trabajo por alguna extraña razón o alguna forma tu audiencia y tus clientes tengan como esa conexión más profunda con tu proyecto. Entonces, a lo largo o a la larga, o sea, te hace que tu proyecto se vuelva mucho más fuerte y más consolidado. ¿Por qué? Porque la gente ya no solo conecta por el proyecto que publicaste hace un mes, ¿no? O publicaste hace 2 semanas, sino que tus audiencia y tus clientes conectan con lo que tú eres o con lo que tú crees. Entonces, probablemente en un futuro la gente ya simplemente quiera trabajar contigo por quién eres y por la forma en la que le das un estilo único como a tus proyectos. Entonces siento que esto es una parte muy muy chida. Pero pues también tiene sus desventajas ser como que súper auténtico o tratar de hacer las cosas a tu manera. Y es que la neta, ser auténtico al principio, cuando vas iniciando un proyecto, suele ser como un desafío poder crecer o poder crecer en números. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues todavía no tienes un grupo de personas o una audiencia o unos clientes que te sigan por quién eres. ¿Por qué? Porque pues simplemente pues tus formas de ver las cosas no se alinean a lo que realmente ahorita está como en tendencia, entonces suele ser mucho más difícil crecer. Pero siento que una vez que logras pasar como ese bache de crecimiento, ya suele ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la gente ya empieza a entender quién eres y por qué haces las cosas, ¿no? También creo que una de las ventajas de ser auténtico es esta parte, como les comentaba, como muy difícil de encontrar una audiencia inicial. ¿Por qué? Porque al principio pues también vas creando, como lo hemos visto en otros diarios creativos, vas creando tu camino, vas creando tu forma de hacer las cosas, vas creando como este molde de qué es, por ejemplo, en mi caso, Valencia Creative, hacia dónde lo quiero llevar. Entonces siento que una vez que ya llevas rato como que en ese camino y pasaste estos baches, pasaste esas subidas y bajadas, siento que ya el camino se vuelve un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque la gente ya empieza a ver que tienes una base sólida, empieza a ver que ya tienes como que un estilo sólido. Entonces de alguna u otra forma es mucho más sencillo conectar con tu proyecto. Pero igual, es un camino difícil el tratar de ser como súper auténtico. Pero creo que la parte importante de que una vez que ya entendemos como cuáles son las desventajas y ventajas de ser auténtico y las desventajas y desventajas de solamente seguir las tendencias, es que siento que tenemos que hacer como un híbrido entre estas dos y tratar de encontrar el equilibrio puro entre ambas. Siento que no está peleado el una con la otra. Entonces creo que la parte más importante para encontrar el equilibrio es inspírate de las tendencias. Esa es la parte más importante, creo yo. Siempre hay que estar revisando qué es lo que está en tendencia porque no hay que estar peleado con ellas. O sea, las tendencias sí te generan números, sí te generan que la gente te voltee a ver tus proyectos y decir, ah, no mames, o sea, porque la gente ya está como on point en ver esas cosas porque ya están en tendencias. Entonces, trata como que de inspirarte, o sea, siento que es una muy buena estrategia inspirarte en las tendencias, pero tal cual lo dice la palabra, es solamente inspirarnos en las tendencias. Al final hay que bajar esa inspiración y ponerle unas bases muy muy sólidas. ¿Por qué? Porque vamos a poner las bases de lo que es nuestro proyecto. Entonces, una vez que creo que le pones como las bases de lo que es la autenticidad para ti o de tu proyecto, entonces sobre eso ya empiezas a construir y siento que al final le das esa como toque sutil de lo que es una tendencia, pero basado en lo que es tu proyecto. Entonces siento que de alguna u otra forma se da a entender que las cosas que estás haciendo traen una base muy sólida de lo que es tu proyecto, pero de alguna forma u otra metes sutilmente cosas que están en tendencia para hacer que la gente como que voltee a ver tu proyecto, ¿no? También hay que entender que si nosotros aprendemos a mantener una base sólida en todos nuestros proyectos, no importa cuántas tendencias pasen, nuestro proyecto de alguna forma u otra eventualmente se va a volver un referente de nuestro proyecto.
Entonces vamos a hacer que nuestra marca, por así decirlo, se vea lo suficientemente fuerte en todos nuestros proyectos sin que estos estén conectados de alguna u otra forma. Creo que esa es la parte más importante de mantener como nuestra autenticidad, y hay que verlo como que sea como este basement que tienen los edificios, es que siempre todos los tienen. Entonces si hacemos que nuestros proyectos siempre tengan esta base como con este sello de autenticidad o este sello único que representa nuestra marca personal o nuestro proyecto, creo que eventualmente todos nuestros proyectos se van a sentir de esta cierta forma, ¿no? Y el punto y último que creo que es el más importante y que lo he recalcado en otros diarios creativos, que si no los han visto pues échenles el ojo, es aprender a evolucionar. Creo que una de las partes más importantes para todos los creativos y que siempre tenemos que estar como en constante trabajo es la evolución constante. Siento que es la clave para no morir como con el tiempo. Porque a pesar de que no queramos seguir las tendencias, hay que entender que no somos los mismos que éramos hace un año. Entonces, si hacemos que nuestro proyecto sea lo suficientemente híbrido y evolucione con todo lo que va pasando en la actualidad, siento que nuestro proyecto se va a volver como muy perdurable con el tiempo. ¿Por qué? Porque aprendemos a evolucionar como creativos con estilos, con formas de trabajo, con diferentes proyectos. Entonces siento que esto hace que nuestro proyecto sea lo suficientemente como sustentable, por así decirlo. Entonces, pues nada, creo que al final de cuentas como creativos o diseñadores o lo que sea que tú hagas, lo que buscas es mantenerte relevante como en el mercado. Entonces siento que aplicando como que todo esto de alguna u otra forma, eventualmente haces que tu proyecto sea lo suficientemente bueno para que no muera como con los meses o con los años, ¿no? Pero pues nada, practíquenme ustedes qué prefieren más. O sea, prefieren más como que estar en tendencias para crecer en números, o realmente buscan como darle un sello único a todo lo que hacen. No sé, platíquenme en los comentarios qué es lo que ustedes hacen, cómo lo hacen, y si de alguna u otra forma han encontrado un equilibrio como que en estas dos y cómo lo han encontrado. Ya saben que siempre los leo y siempre les contesto. Entonces, pues nada, ya nomás para cerrar y resumir todo, creo que el seguir tendencias puede hacer que tu trabajo se vuelva relevante, pero pues la autenticidad hace que lo distinga. Entonces, si encontramos un equilibrio entre las dos, podemos hacer como que un híbrido lo bastante chingón para hacer que tu proyecto se vuelva relevante, pero a su vez también sea como distinguido en la audiencia, ¿no? Con la audiencia. Entonces, pues nada, es lo que quería platicar con ustedes, y sin antes irme a decirles, invitarlos a que si no están suscritos a este canal se suscriban. La verdad es que conforme vamos creciendo, estoy tratando de buscar la manera de traerles más y mejor contenido que realmente se sienta parte o tenga este sello de lo que es Valencia Creative. Siempre he tratado de hacer las cosas como a mí me gustan. Eventualmente me gustaría hacer formatos diferentes para ver de qué manera me puedo desarrollar en otros como formatos. Así que pues espero les haya gustado este diario creativo. Nos vemos el día de mañana para el próximo diario creativo. Nos vemos. Bye.